Muy buenos días con todo el público presente. Soy la abogada Evelyn Guerrero Pilco, actuaria de la Corte Constitucional del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Por favor, ponerse de pie para recibir a la doctora Yulisa Montalbán Quesada, jueza de la Corte Constitucional del Distrito Metropolitano de Quito. Tomen asiento, por favor. Buenos días. En mi calidad de jueza ponente de la Corte Constitucional, soy la doctora Yulisa Montalbán. Nos encontramos convocados el día de hoy para llevar a cabo la audiencia única de acción extraordinaria de protección de la causa número 1216-12-EP, como lo señala el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y los artículos 58 al 64 de la misma norma legal, en concordancia con el artículo 94 y 437 de la Constitución de la República del Ecuador. Señorita actuaria, sírvase leer el auto que convoca a la realización de la presente audiencia y asimismo constate la presencia de las partes procesales indispensables para la realización de esta audiencia y también si los sistemas de audio y video se encuentran en perfecto estado de funcionamiento. Bien. Informo que de acuerdo al artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el Cantón Quito, provincia de Pichincha, siendo las 11 de la mañana, con fecha 10 de enero del 2018, son lugar y fecha señaladas para la realización de esta audiencia. Además, se encuentran presentes en la sala los sujetos procesales que no han sido previamente notificados. Para legitimar este proceso, se les pide a los profesionales del derecho presentar sus credenciales. Se encuentran presentes en calidad de accionante el general Donoso Game Juan Francisco, acompañado de sus abogados patrocinadores, los abogados Rafael Chamaidán y Cintia China. Y como parte accionada comparecen los jueces de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional, los abogados, el señor Sebastián Topón y señorita Soledad Cueva. Comparece también un tercer interesado, la señorita Daniela Gualotuña, en representación de la Procuraduría General del Estado. Así, también se confirma que el sistema de audio y grabación se encuentran en perfecto funcionamiento para la realización de esta audiencia. Muchas gracias, señorita actuaria. Una vez que se ha leído el auto que convoca a la realización de esta audiencia y encontrándose presentes las partes procesales indispensables para la misma, declaro instalada esta audiencia única de acción extraordinaria de protección de la causa número 1216-12-EP de la materia constitucional, tipo de proceso, garantías constitucionales, la misma que se llevará a cabo bajo los principios de inmediación, celeridad, concentración y contradicción. A los sujetos procesales se les recuerda su derecho de presentar en forma personal y libre sus propuestas, intervenciones y sustentos. A los presentes se les recuerda también que deben mantener los teléfonos celulares y aparatos electrónicos apagados, permanecer en silencio, guardar la debida compostura y respeto a fin de que se desarrolle la presente audiencia. De otra manera, me veré obligada a pedirles que abandonen la sala. Siguiendo con el proceso de esta diligencia, según lo ordena el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 14 establece que cada parte posee un tiempo de intervención de 20 minutos, pero por razones metodológicas este tiempo será de 7 minutos. Se le concede la palabra a la parte accionante para que exponga los fundamentos de la acción. Por favor, adelante. Buenos días, señorita jueza, señorita secretaria y parte accionada, público presente. En esta mañana expresaré los fundamentos de hecho que fueron detallados en la demanda. La presente acción extraordinaria de protección tiene como antecedente el proceso judicial ordinario que siguió el general Juan Francisco Donoso Gami por daño moral contra el Estado ecuatoriano. En su demanda señala que en el año de 1992 se inicia un proceso penal por narcotráfico en el cual se investigó su presunta participación como testaferro, en lo cual se resolvió su sobreseimiento definitivo. Ante esto, el general Juan Francisco Donoso Game presenta una demanda por daños y perjuicios en contra del Estado ecuatoriano, manifestando que, mediante sentencia de 11 de marzo de 2005, el juez de primera instancia del Juzgado Primero de lo Civil de Pichincha declara con lugar la demanda y ordena que la Procuraduría General del Estado pague la suma de $900,000 a Juan Francisco Donoso Game correspondiente a indemnización y reparación de daño moral. Ante esta sentencia de primera instancia, el Procurador General del Estado presenta un recurso de apelación. Ya en apelación, la causa fue conocida por la segunda sala de lo civil, mercantil, inquilinato y materias residuales de la Corte Provincial de Pichincha, quienes mediante sentencia de mayoría el 20 de noviembre de 2009
resuelven aceptar el recurso de apelación y revocar la sentencia subida en grado. Ante esta sentencia de la Corte Provincial de Pichincha, el legitimado activo presenta un recurso de casación. Es así que el día jueves 7 de junio de 2012 a las 9:45, el señor doctor Paul Inguíñez Ríos, presidente de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia y juez ponente en el presente juicio, niega la recusación que legal y oportunamente se formuló en escrito presente el jueves 7 de junio de 2012 a las 8:18, es decir, horas anteriores a la negativa de la recusación. A esto se le suma que el mismo día a las 4 horas de la tarde se dicta sentencia, y es por esto que se presenta la presente acción extraordinaria de protección, la cual a través de auto dictado el 30 de enero de 2013 fue admitida por la Sala de Admisión de la Corte Constitucional. A continuación doy paso a mi colega para que exponga los fundamentos de derecho. Buenos días, señorita jueza, señorita secretaria, parte accionada, público presente. A continuación expondré los fundamentos de derecho que fueron detallados en la demanda. Al proponer la presente acción extraordinaria de protección, mi defendido expone que la sentencia de casación vulneró derechos constitucionales, ya que fue juzgado por jueces que carecían de competencia al no observar el término legal, por lo que recusó a los jueces que conocieron el recurso, solicitando que el conocimiento del proceso pase a los conjueces, con fundamento en el artículo 149 del Código Orgánico de la Función Judicial. No obstante, los jueces siguieron conociendo y fueron quienes resolvieron el recurso en sentencia, razón suficiente por la cual debían declarar la nulidad de lo actuado. A partir de los argumentos antes expuestos, mi defendido, Juan Francisco Donoso Game, alega la vulneración del derecho constitucional al debido proceso en la garantía de ser juzgado por un juez competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento, consagrado en el artículo 76, numeral 3 de la Constitución de la República. Por lo cual solicito a su señoría, de una manera muy encarecida, se digne declarar con lugar la presente acción extraordinaria de protección y ordene la reparación de los daños morales y rogados al general de división, Juan Francisco Donoso Game, con las acciones u omisiones de los prenombrados servidores del Estado en el desempeño de sus cargos, en un monto no inferior a $1 millón, atendiendo los graves y profundos daños morales inferidos en su persona. Muchas gracias, señores abogados de la parte accionante. Continuando con el presente proceso, doy la palabra a la parte accionada, recordándole que tiene un tiempo de 7 minutos para su intervención. Por favor, prosiga. Buenos días, señorita jueza, señorita secretaria, parte accionante, público presente. Por mis propios derechos, el día de hoy se comprobará y certificará que no se vulneró el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de ser juzgado por juez competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento consagrado en el artículo 76, numeral 3 de la Constitución. El accionante seguía un procedimiento ordinario por daño moral en contra del Estado ecuatoriano en la persona de Procurador General del Estado. Este proceso lo inició al sentirse perjudicado en su moral por un juicio penal que se siguió en su contra, en el cual se ratificó su estado de inocencia, por lo que consideró demandar al Estado por este daño a su buen nombre. Se alega que la vulneración de derechos es objeto de esta acción extraordinaria de protección. Se da en casación al considerar el accionante que los jueces sobrepasaron el tiempo otorgado por la ley para conocer de dicho recurso. Doy paso a mi colega para que se manifieste sobre los hechos que acontecieron dentro de la Corte Nacional. Muchas gracias, señora jueza, con su venia. Así, en base al artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, daré contestación exclusivamente a los fundamentos de la acción, alegando y comprobando su señoría que dicha vulneración no sucedió, y esto lo haré, como dijo mi compañero, a través de ámbitos cronológicos de lo sucedido. El 2 de febrero del 2011, los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y de Familia de la Corte Nacional de Justicia conocemos la causa presentada por Juan Francisco Donoso Game. Respecto a la admisibilidad, lo consideramos procedente. Así, en base a la ley de casación, el 5 de julio del 2011 convocamos una audiencia de estrados. Dicha audiencia se realizó el día y la hora señalados. El 27 de enero, tengo que recalcar aquí, su señoría, del 2012, se posesionó la Corte Nacional, de acuerdo a lo establecido en la Constitución vigente, donde nos dispondría en la disposición transitoria quinta de la Constitución que, con excepción de los
las personas de libre nombramiento y remoción podrán formar parte de la Corte Constitucional nueva. De manera que los jueces que antes estaban ya no estaban nuevamente y el proceso para recontratar a los jueces tendría que ser largo o para tener nuevos jueces estaba en proceso. De manera que, señora jueza, recién el 21 de marzo del 2012 se nos sortea la causa a nosotros, los jueces, Sebastián Topón, Eduardo Bermúdez y mi persona. Así, la causa 1711-2010-083 se nos la pasa a nosotros, pero aún sin abocarla. El día 7 de junio del 2012 es donde suceden todos los hechos más relevantes, los cuales quiero que entendamos en momento cronológico. El accionante, el 7 de junio del 2012, pone una recusación a los jueces. Esta recusación nosotros la conocemos el mismo día, pero también el proceso se nos aboca recién el 7 de junio del 2012, donde comenzaría el término para nosotros poder despachar este recurso. De manera que el 7 de junio del 2012, nuestra Corte resuelve por improcedente la recusación, dado que el plazo para dar este recurso está en el artículo 17 de la Ley de Casación, que planteaba que se despachará el recurso en un término de 90 días para ellos, que comenzaba con el aboco y el recargo del mismo, de manera que el término comenzó ese día para nosotros. Así también procedimos así, el mismo día después del aboco de la causa, a dictar sentencia negando la casación. Esto se lo realiza el mismo día, 7 de junio del 2012, a las 4 de la tarde. Concluyendo así, que nosotros, los jueces de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional, que resolvimos la casación presentada por Juan Francisco Donoso Game en sentencia 7 de junio del 2012, fuimos competentes para conocer dicho recurso y de igual manera fuimos competentes para negar la recusación, probando así y rectificando su señoría que no ha tenido lugar una vulneración al cumplimiento de los derechos del debido proceso en garantía de ser juzgado por competente y observancia del trámite propio de cada procedimiento previsto en el artículo 76, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador. Motivo por el cual, señora jueza, solicito se declare archivo del proceso. Muchas gracias. Gracias a los abogados de la parte accionada. Continuando con el desenvolvimiento de la audiencia, se da paso a la intervención de los terceros con interés. Señorita actuaria, por favor, proceda. Con su venia, señorita jueza, se informa la intervención de la señorita Daniela Gualotuña como delegada del Procurador General del Estado. Señorita Daniela Gualotuña, tiene el tiempo de 4 minutos para intervenir. Por favor, prosiga. Buenos días, señorita jueza, y a todos los presentes. Soy la doctora Daniela Gualotuña, delegada por parte del Procurador General del Estado, y me encuentro esta mañana en virtud de que en la controversia judicial que nos encontramos se ve inmerso el Estado. Por lo tanto, señorita jueza, puedo afirmar que la parte accionante no demuestra de manera fehaciente que se ha vulnerado el derecho constitucional alegado, pues cabe mencionar que se respetaron los tiempos del debido proceso en base a lo que establece la normativa, y no se hizo caso omiso de los mismos como alega la parte accionante. Pues así puedo verificar que mediante el recuento cronológico dado por los jueces accionados, se ve que los jueces son competentes, ya que tuvieron conocimiento de la causa en el tiempo adecuado, por lo cual la competencia del juez o tribunal queda determinada por las reglas previamente establecidas en la ley, ya sea por territorio, materia, personas o grados, para conocer y resolver una controversia. Y se ha demostrado que la competencia radica para el conocimiento de los jueces que se presenta el recurso de casación, por lo cual no existe ninguna vulneración de derechos de naturaleza constitucional. Por ende, la sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada no tendría ningún tipo de error, razón por la cual no cabería una acción extraordinaria de protección. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Gracias por su intervención. De esta manera se da por concluida la primera parte de la presente audiencia. Para continuar con el desenvolvimiento de la misma, se le concede la palabra a la parte accionante por si desea ejercer su derecho a la réplica. Sí, su señoría. Lo que nosotros queremos enfatizar es que se tome en cuenta la evidente vulneración al derecho constitucional del debido proceso, reconocido en el artículo 76, numeral 3 de nuestra Constitución. La afectación se dio cuando el general de división, Juan Francisco Donoso Game, recusó legal y oportunamente, mediante escrito ingresado el 7 de junio de 2012 a las 8 horas 18 minutos, a los señores jueces de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, por la falta de despacho de la sentencia dentro del término legal, fundándose en el artículo 17 de la Ley de Casación, vigente en aquel entonces, y artículo 149 del Código Orgánico de la Función Judicial.
ya que el señor presidente de dicha sala no pasó el juicio a conocimiento de la sala de los conjueces para los fines de ley, a pesar del tiempo contabilizado a partir del auto que se dictó el 2 de febrero del 2011 hasta el 7 de junio de 2012. Sin embargo, el señor presidente de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, a las 9 horas del día 7 de junio del 2012, niega la recusación. Y a esto se le suma el hecho que a las 16 horas del mismo día, los jueces Soledad Cueva, Sebastián Topón y Eduardo Bermúdez dictaron sentencia, a pesar de no ser competentes para conocer la causa, y mucho menos para resolver el recurso en sentencia. Muchas gracias. Una vez escuchada la parte accionante, pregunto si la parte accionada desea realizar una contrarréplica. Sí, señorita jueza. La parte accionante no está tomando en cuenta que, como ya se mencionó, el 27 de enero del 2012 se posesionó la nueva Corte Nacional. Es debido a esto que las causas pendientes fueron sorteadas nuevamente el 21 de marzo del 2012 y nosotros fuimos designados para conocer de estas causas. Acatando así, señora jueza, también como segundo punto, que queremos recalcar que recién el día 7 de junio del 2012, los jueces de la Corte Nacional por primera vez abocamos el conocimiento de la causa. El mismo día, el accionante realizó su recusación, como ya le hice recuerdo, por lo cual se decidió negar la recusación por improcedente, porque nosotros no estábamos dentro de los términos marcados para que el despacho de dicho recurso se lo haga, planteando que se despachará el recurso en un máximo de 90 días, lo cual nosotros recién teníamos para hacer, señora jueza. Muchas gracias. Gracias a usted. Según el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en esta etapa de réplica, la última intervención está a cargo de la parte accionante. Le pregunto si desea hacer uso de su derecho. No, señoría, me reservo el derecho. Bueno, agradezco la intervención de cada una de las defensas técnicas de las partes y una vez concluidas las intervenciones de las partes procesales y analizado el expediente que contiene esta acción, conforme lo establece el artículo 17 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es mi deber proferir sentencia. Previo a ello, es necesario considerar que el juzgador, al momento de conocer y resolver esta clase de acciones, debe de advertirse respecto de su competencia. La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las acciones extraordinarias de protección en contra de sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencias, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 63 y 191, numeral 2, literal C, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y el artículo 3, numeral 8, literal C, y tercer inciso del artículo 46 de la codificación del reglamento de sustanciación de procesos de competencia de la Corte Constitucional. Para emitir sentencia, este organismo estima conveniente desarrollar su argumentación a partir del planteamiento y resolución del siguiente problema jurídico. La sentencia dictada el 7 de junio de 2012 por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia vulneró el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de ser juzgado por un juez competente y con observancia al trámite propio de cada procedimiento consagrado en el artículo 76, numeral 3 de la Constitución de la República. Para dar contestación a este problema jurídico planteado, esta Corte Constitucional va a determinar en primer lugar en qué consiste el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de ser juzgado por un juez competente y con observancia al trámite propio de cada procedimiento, para lo cual solicito a la señorita actuaria se sirva a dar lectura al artículo 76 en la parte respectiva, numeral 3. Artículo 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. Numeral 3. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. Muchas gracias, señorita actuaria. Sobre las disposiciones constitucionales referidas, es importante resaltar que el debido proceso, a más de constituir un derecho constitucional, en sí mismo contiene un conjunto de garantías básicas cuyo estricto cumplimiento por las autoridades va a permitir alcanzar procesos judiciales libres de arbitrariedades, protegiendo y garantizando la defensa e igualdad de las partes intervenientes dentro de una causa.
En este mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado en su jurisprudencia las garantías de la Convención Americana referentes al debido proceso. Señorita actuaria, le solicito lea la parte pertinente de la norma mencionada. La referida disposición convencional contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del jus puniendi del Estado y que busca asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias, toda vez que se deban observar las garantías que aseguren el derecho al debido proceso según el procedimiento que se trate. Así, las garantías consagradas en el artículo 8 del Pacto de San José consisten en el derecho a toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Al respecto, y en consonancia con lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Internacional de los Derechos Humanos ha desarrollado de manera amplia las garantías procesales establecidas en el artículo 8, que abarcan el derecho a ser oído en el proceso, a ser juzgado ante un tribunal competente e imparcial, el deber de motivar las resoluciones, a obtener una resolución dentro de un plazo razonable, y el derecho a la defensa de todo procedimiento llevado en contra del inculpado. Muchas gracias, señorita actuaria. En relación al derecho alegado como vulnerado, se distingue que toda persona goza del derecho constitucional y convencional de ser juzgado por una autoridad competente dentro de un proceso, cumpliendo reglas previamente determinadas para el desarrollo de cada procedimiento, desde su comienzo hasta su última instancia. La garantía a ser juzgado por un juez natural implica que tanto el juzgador como su competencia deben encontrarse establecidos en la ley, es decir, que tal determinación debe ser previa o anterior a los hechos a juzgar. Se trata de juezas y jueces designados para ocuparse de determinados y respectivos procedimientos. La competencia, como una institución de enorme importancia en el procedimiento, influye en la validez del juicio. Es un requisito procesal y una solemnidad sustancial cuya falta anula el proceso. En el presente caso, se establece que el accionante seguía un procedimiento ordinario de daño moral en contra del Estado ecuatoriano en la persona del Procurador General del Estado. Este proceso lo inició al sentirse perjudicado en su moral por un juicio penal que se siguió en su contra, en el cual se ratificó su estado de inocencia, por lo que consideró demandar al Estado por el daño a su buen nombre. Se alega que la vulneración de derechos objeto de esta acción extraordinaria de protección se da en casación, al considerar el accionante que los jueces sobrepasaron el tiempo otorgado por la ley para conocer dicho recurso. Por esta razón, esta Corte considera necesario hacer un recuento cronológico de lo actuado en la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia. El 2 de febrero de 2011, los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia conocen la causa presentada por Juan Francisco Donoso Game. Respecto de la admisibilidad, consideran que ésta procede con base a la ley de casación vigente en el tiempo del recurso y, de acuerdo a lo solicitado, convocan a una audiencia de estrados para el día 5 de julio de 2011, misma que se celebró el día y hora señalados. El 27 de enero de 2012 se posesiona la nueva Corte Nacional, de acuerdo a lo establecido en la consulta popular de mayo de 2011. En este sentido, las causas pendientes fueron resorteadas el 21 de marzo de 2012, correspondiendo a conocer la causa número 17711-2010-0873 a los jueces Sebastián Topón, Soledad Cueva y Eduardo Bermúdez. El accionante recursa a los antes mencionados jueces mediante escrito que se ingresa el 7 de junio del 2012 a las 8 horas con 18 minutos, siendo que los jueces de la Corte Nacional abocan al conocimiento de la causa el 7 de junio de 2012 a las 9 horas con 45 minutos. En la misma resuelven negar la recusación por ser improcedente, siendo que el plazo para el despacho del recurso establecido en el artículo 17 de la Ley de Casación comenzaba para ellos por el aboco. El 7 de junio de 2012, a las 16 horas, la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia resuelve negar la casación mediante sentencia. Al respecto, este organismo concluye que los jueces de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional que resolvieron la casación presentada por Juan Francisco Donoso Game en sentencia de 7 de junio de 2012 fueron los competentes para conocer el presente recurso como lo dispone la Ley de Casación, y en ningún momento incumplieron con el procedimiento establecido para el mismo.
En este sentido, esta Corte Constitucional, una vez que ha realizado el presente análisis, concluye que no ha tenido lugar una vulneración al cumplimiento de los derechos al debido proceso en la garantía de ser juzgado por un juez competente y en observancia del trámite propio de cada procedimiento, previsto en el artículo 76, numeral 3 de la Constitución de la República. En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional expide declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales y, consecuentemente, se niega la acción extraordinaria de protección planteada. Notifíquese, publíquese y cúmplase. Solicito a la señorita actuaria que por favor dé por concluida la presente audiencia. Con su venia, señorita jueza, siendo este el día 18 de enero del 2018 y siendo las 11:37, se da por concluida la audiencia. Se les agradece.